Por aquí he podido ver varios títulos de él diseminados: El séptimo hermanito, La colina de los muertos, muchos libros. Y es curioso porque, bueno, uno diría, ¿qué pasa con Ricardo si tiene tantos libros? ¿Por qué no lo conocemos, no lo leemos? Ricardo no vive en México. Ricardo vive en Midlebury, en el norte de Estados Unidos, ya casi en la frontera con Canadá. Lo que ha sido una cosa muy interesante, porque ese espacio frío, él dice que es un espacio lindo, le ha permitido centrarse en la escritura y combinar además la escritura con la enseñanza precisamente allá. Y lo puedo decir, y agradezco mucho efectivamente a la Secretaría de Cultura. Ricardo poco viene a México. Cuando viene a México lo aprovechamos, y efectivamente pues ahora, de verdad, créanmelo, es un gran gusto poderlo tener y que él pueda compartir con nosotros sus libros, sus páginas, sus vivencias, que al final de cuentas los libros también están llenos de todo él. Para no yo divagar en este sentido, yo he preparado una lectura para la presentación de su libro, que créanmelo, bueno, con muchas de las cosas efectivamente me ha sorprendido gratamente. Cuando supe del libro, inmediatamente quise conseguirlo, lógicamente para leerlo, para poder hablar de él, y ha sido nuevamente una grata sorpresa encontrarme con un libro de Ricardo, que de verdad nunca deja de sorprenderme y de encontrar cosas distintas. Entonces, él quizás va a ser más informal, va a platicar, yo porque efectivamente, cómo hablar de un libro que es distinto, que es complejo, que efectivamente además pues es una edición acompañada muy bonita por un diseñador, ¿sí? Entonces es algo de verdad muy lindo. Bueno, comienzo con esta lectura. No es muy larga, es breve porque quiero dejarle espacio a él, pero también es una manera de invitarlos a la lectura de él. Puedo decir que conozco a Ricardo Chávez Castañeda por sus historias, mismas que han circulado ante mis ojos no una sino repetidas veces, y cada libro es una sorpresa nueva, un reto. Pero la vista no lo es todo, y sus palabras, como semillas, se han empeñado en emposarse ahí en el corazón y la conciencia. Es curioso que un escritor que se ha hecho adulto lo sea ante todo por sus letras aniñadas. Han pasado ya poco más de 20 años, para ser preciso, 1991, que la guerra enana del jardín le daba la satisfacción de recibir el galardón del certamen nacional de cuento San Luis Potosí. Quizás no sabía él que aquel brote de palabras se trocaría en una herida por la cual empezarían a manar las grafías que, saltando de su imaginaria visión, han poblado el continente narrativo mexicano, como lo ha llamado él, desde entonces. ¿Por dónde empezar? Por donde mandan los recuerdos. Paliuca se convirtió para mí en el primer personaje entrañable, desconcertante, de esa novela llamada La conspiración idiota. Yo no fui al mar donde morimos. Así de golpe, sin esperarlo, arranca nuestros recuerdos y nos empuja como lectores a construir desde la memoria a un personaje que se pierde. Se trata de unir los recuerdos, saltar los miedos propios, regresar a la infancia, ahí donde se gana mucho, así como se pierde. Fueron después sucediéndose diversas historias: La estación de la vergüenza, El libro del silencio, Severiana, Fernanda y los mundos secretos, Georgia, El verso más largo del mundo, La valla, y un largo etcétera que supera las palabras del abecedario. ¿Qué he encontrado en esas páginas? La vitalidad y el compromiso de un escritor que evidencia nuestras entrañas, nuestras nada buenas conciencias. La etapa de las historias magnificadas en la pluma de Ricardo cede a la etapa de las historias cotidianas, de las vivencias que construyen el aquí y el ahora, de esas voces acalladas que rompen con su silencio el velo de las apariencias y nos obligan a abrir las puertas y decir nuestros secretos. Cada una de sus historias es más que entrañable, deja una herida honda a fuerza de palabras. Es abrir el abismo de nuestra conciencia en busca de la esperanza. ¿Por qué este rodeo? Simplemente porque, créanmelo, cuando quería hablar de este libro, no sabía por dónde comenzar a hablar de un libro que desde entrada se llama El libro de la negación y se niega a sí mismo. Necesitaba hurgar en la memoria, buscar una pista, algo que me devolviera la cuerda locura después de haber cerrado su libro de la negación
y darme cuenta que nada absolutamente podía darme un asidero desde el que yo pudiera encontrar el hilo de Ariadna en esa espiral ascendente de una historia que me llevó a lo profundo del corazón, a las pesadillas que escondemos y que Ricardo nos obliga a enfrentarlas para reencontrarnos con nuestra humanidad. Es un libro para la vista, es un libro para la mente, es un libro para el corazón. Al talento de Chávez Castañeda se suma también en esta edición el de un reconocido diseñador como lo es Alejandro Magallanes. Letra e imagen se acompasan para ofrecernos una historia simplemente conmovedora y que, créanmelo, simbrará sin duda nuestra seguridad. El diseño se impone, curioso. Si es complicado para el autor enfrentarse a la hoja en blanco, imagínense ustedes ahora lo que implica tener una hoja en negro. Y también para nosotros como lectores, ya que la presencia de color, la ausencia de espacios, oprime desde entrada y el autor nos reta. Esta historia es la peor del mundo, por lo tanto, es terrible. ¿Una historia de terror? No, no se trata de una historia de fantasmas, de aparecidos, de cosas que cambian de forma, de brujas, nada de eso. Entonces, ¿cuál es el mérito de escribir algo que todo el mundo aparentemente conoce? El terror. El autor nos recuerda que nuestra realidad está poblada de historias terribles, de sucesos indignos de contar que se prefiere callar para no afrontar y correr los riesgos. Sucesos que a diario negamos y que todos, como en el libro se dice, tendríamos que saber. Imaginemos el terror como lo expresa el narrador de la mano de una persona adulta en la cara de un niño apretando hasta provocarle la asfixia. O de millones de niños que mueren porque alguien defiende una nación, una religión, una economía, un líder. Chávez Castañeda vuelve a poner el dedo en la llaga. ¿Por qué siempre los niños como protagonistas y además siempre terminan asesinados? Esa es la reflexión de su personaje narrador, un niño que a hurtadillas toma el libro que su padre está escribiendo, que se llama El libro de la negación, y comienza a leerlo. A partir de ahí va desgranando sus recuerdos, busca entender su presente, porque al escuchar en la escuela la historia de los santos inocentes, cree en la historia que su padre está contando. Nuestro protagonista, un niño sin rasgo alguno, anónimo, para que cada quien se ponga en su piel, en sus palabras, en su negación, no resiste la tentación de leer, de echar solo un vistazo, porque ¿cómo se pueden ver las letras sin sentir deseos de leer? Ese mar blanco lleno de oleajes sucesivos, cruzando de un lado a lado la hoja como una buena corriente oceánica. Marejada que le arrastrará y que le sumerge en una historia que se parece a la suya. Ricardo Chávez nos aleja de la orilla de la realidad, como suele hacer en sus relatos. No hay lugar, no hay espacio, porque de nueva cuenta, lo que ahí se relata bien puede suceder donde sea. Es lo de menos. No busca ajustar al texto a una moldura. Quiere, como la historia que escribe el papá del niño, que sea libre de barrotes verticales y horizontales para lo que es necesario pensar. Sí, obligarnos en cada frase, en cada línea, en cada idea, en cada imagen, a mirar más allá de la estrechez de nuestras miras, porque quiere que esta historia nos pertenezca. ¿Por qué si se trata de una historia de terror, la tendrían que conocer los niños? Pregunta el narrador. Yo les pregunto a ustedes. Es como si también lanzara esa pregunta que duele en los ojos cuando se lee en el libro. ¿Les gusta el mundo donde viven? Quizá de ahí que el autor insiste en conducirnos con sus líneas hacia la infancia, ahí donde la sorpresa no ha mudado y aún el mundo nos parece un mar en calma. Lo peor es que todos fuimos niños y todos lo hemos olvidado. Esa es la acusación del narrador, que no comprende cómo puede existir la iniquidad humana desde antaño. Pero no solo ello, sino lo peor, cómo nos hemos empeñado en repetirla y dejar que el pasado nos siga alcanzando, tomando forma de presente. El protagonista del relato no comprende cómo es que las historias de su padre se materializan y parecieran que saltan de la página en un absurdo de la imaginación. Ese es su mayor terror, saber que el libro de la negación cuenta historias que jamás hubiéramos querido escuchar. Pero no es normal, así no es la vida. No deberíamos acostumbrarnos a que los niños sufran así. Eso lo entiende el protagonista y a toda costa busca revertir el efecto negativo de las palabras, retándonos ahora
a cambiar esa historia de terror. ¿Cómo? Literalmente como él lo hace, reescribiendo la historia, convirtiéndose en un sembrador de semillas. Dice: voy leyendo y escribiendo, leyendo las historias y escribiendo entre las historias, leyendo en desorden pero escribiendo en orden. Ricardo Chávez lo ha dicho más de alguna vez como un reto, y lo dijo ayer: no cierres completamente las puertas, no ahogues a tu lector, dale un destello de luz, dale una posibilidad. Creí encontrar ese atisbo de luz, ese respiro de poder reescribir la historia y revertir su efecto negativo en ese final. Pero, lo dice, para aquellos que no gusten de las historias trágicas de este libro, tiene un final feliz en alguna página cercana al final. Pueden pues ustedes quedarse en una felicidad falsamente construida con las 3 letras más mentirosas de toda historia: fin. Porque en este libro, si somos valientes, el final es apenas el comienzo. Es el reto siguiente de seguir adelante, de no ser tan crédulos. Dice: no siga adelante el que no quiera sufrir. Por eso se llama así, libro de la negación. No porque se nieguen los hechos, sino porque la historia se niega a desaparecer, a ser olvidada tan fácilmente. Se trata de un libro que no se puede negar, que no se puede extinguir, que se repite y hace perpetuo. Adentro estaban todas las palabras inclinadas como por el viento y meciéndose igual que olas. Chávez Castañeda privilegia, como en muchos de sus textos, el lenguaje, las palabras mismas que a su vez pueden ser salvación o destrucción. El texto es maravilloso en frases que seguramente seguirán gravitando en nuestra mente una vez que seamos capaces de cerrar el libro, porque una tormenta, eso son a veces las palabras, una tormenta. Solamente si somos capaces de avanzar hacia ese recomienzo de la historia, vamos a poderle dar un orden al aparente sinsentido del narrador protagonista, así como conocer su verdadera historia. Una vez que él se ha atrevido a leer y después de ello a reconstruir la historia para darle el orden que requiere, para también él mismo poder entender lo que le ha sucedido. Este libro no es para leerse de un tirón. La disposición del mismo nos obligará sin duda a hacer pausas, a regresar páginas para poder retomar la historia. Quizá por ello no tenga número de páginas, para también tener la libertad de transitar por él a nuestro gusto. Sin duda, Chávez Castañeda, en una característica de su generación, está replanteando los tipos de géneros a que estamos acostumbrados a leer. ¿Qué tenemos? Cuento, novela, relato, rareza, dicen al final los editores, y así lo dice el libro. Digo sin presunción, es un relato para todos y para que cada quien le ponga el nombre que quiera. Ahora, haciendo eco de las palabras del narrador, esta historia les pertenece, para que descubran al final el final que no es final, para que se estremezcan con su historia, para que se sumerjan no en sus páginas, sino en las honduras de su corazón, que es a donde nos lleva el narrador al confrontar nuestra inhumana humanidad. La urgencia de escribir por parte del autor se suma a la urgencia de dejarnos un mensaje a través de estas páginas, de poder verter en la línea su preocupación por volver la mirada a nuestro alrededor, a nuestro pasado. Leemos en su libro: no podemos dejar que esta época se vaya sin ponerla en palabras. Tengo que escribirlo para que a otros les importe, también para que a mí me siga importando, mientras me importe, mientras nos importe, mientras parezca que nos importa, mientras parezca que las palabras sirven de algo. Las palabras tienen que servir de algo. He aquí la esperanza, creo yo. La última página del cuaderno es un mar en calma que se está llenando de lluvia, de palabras, parafrasearía yo. Para llegar a ello, tienen que leer el libro, tienen que ser capaces de cruzar el umbral del final de la historia para no dejar que se convierta en el peor libro del mundo. El escritor ha hecho su parte. Además, suma a ello, ya lo decía, el esfuerzo de un diseñador para poblar las páginas no solo de imágenes, sino de vocaciones, de más palabras. Cada ilustración tendría que ser el detonador de nuevas palabras, de nuevas realidades. En muchos de sus libros, Ricardo tiene esa preocupación por un lenguaje que se nos ha agotado y trata de ofrecernos alternativas. La reconstrucción de nuestro mundo, la recuperación de nuestra humanidad, comienza por la recuperación del lenguaje y por saber leer el mundo que está a nuestro alrededor. Si hay una esperanza, está en las palabras, esas que, como en su libro Severiana nos dice:
comienzan a deslizarse suavemente las unas hacia las otras, igual que peces, igual que amantes. Se besaron, se abrazaron, se enamoraron, o lo que sea que le sucede a las palabras cuando se unen en frases y en párrafos, en páginas colmadas de imágenes, tantas palabras juntas. En vez de un final feliz, un inicio feliz. Es su promesa, y a nosotros nos corresponde materializarla a partir de ahora. El libro comienza ahora su andar. La mía es una invitación, un desafío. Cada uno dispondrá la lectura y ojalá después se puedan compartir las experiencias. Por ahora, me consta que estas páginas han arrancado ya un par de lágrimas y movido las seguridades de nuestro mundo acomodado. No pueden ya negarlo. Si se atreven, tienen que leer. Muchas gracias.